Profe, ¿Mm? Dime. me acuerdo que una vez nosotros calculamos, pero para el rectificado culata. Sí, para achicar la culata. Sí. Es lo mismo que el del empaque. El tema es que uno para hacer eso considera a la culata como un cilindro perfecto, pues no como el diseño que trae originalmente. Nada más. A ver, Profe, ¿cuándo es cuando pide el litros? ¿Cómo? Cuando pide el volumen del cilindro en litros. En realidad va a depender del enunciado del ejercicio, porque si yo te digo calcúlame el volumen del cilindro en centímetros cúbicos y litros, me lo tendréis que calcular en ambas unidades. Pero generalmente, ojo, generalmente uno expresa la cilindrada en litros. Y la cilindrada es el volumen total del motor. Por eso uno cuando ve un auto en la calle dice, ah, mira, un 1.6, un 2.0, un 3.5, ah, un 2.4. ¿Me explico, no? Dicen, sí, sí, dicen, pero cuando sale, no sé, pues, si sale un cálculo que tiene que ver con centímetros cúbicos, se puede convertir en litro multiplicando por 1000, No, dividiendo por 1000. dividiendo por 1000, dividiendo por 1000. Sí, dividiendo por 1000. Por ejemplo, la cilindrada unitaria está en centímetros cúbicos, yo puedo convertirla en litro. También es que el anunciado pide. Exacto, pues si el enunciado lo pide, es lo que tienes que desarrollar. Profe, Ok, bacán. ¿puedo hacer un ejemplo más, porfa? ¿De cuál? Del volumen de motor. Ya. Espera. Eso es para calcular eso, lo que usted dijo del 1.6, 2.0, ¿no? Sí, Cristian, ¿cierto? Sí. Ya, mira. Vaya a tener un motor que tiene un diámetro de 80 milímetros, tiene una carrera de 75 milímetros y número de cilindros 4. Por favor, calcúlalo tú y me lo dices. Tení 5 minutos. Vamos. Dice, ¿cuál es el V8 que usted te dice? No lo encuentro. ¿Eh? Ejercicio que está en la plataforma, Víctor, que está con ¿Ese respuesta otro y todo. igual que esto? Está con respuesta, ¿Ese otro igual que este? ¿Ah? está con respuesta y todo, completo. Ya, entonces ese que yo hice en la milla. Pero Profe, menos son igual el mismo a sacar la cilindrada y toda esa onda. Sí, pues, hay dos ejercicios. Bueno. profe, eso hay que transformarlo, ¿cierto? ¿A qué lo voy a transformar? ¿A centímetros o lo hago nomás así como saco todo, ¿no? Si lo hacía así nomás, ¿en qué te va a dar el resultado, Cristian? El volumen del cilindro y el volumen de cámara nomás. ¿En qué te va a dar? Si yo te digo, ¿cuál es la distancia que hay de aquí, no sé, a Valparaíso? Me vaya a decir 150 kilómetros, 1,5 millones de metros o 15.000 millones de milímetros. ¿Me explico, no? Si yo te digo que un metro tiene 100 centímetros, si tú me decís 100 centímetros o un metro, me estás diciendo lo mismo. La misma medida. La pregunta es en qué te lo pido yo. Y generalmente los ejercicios vienen en centímetros cúbicos. Yo te pido el resultado en centímetros cúbicos porque el idioma es lo que entendemos cuando hablamos de un motor. Si el diámetro y la carrera están en milímetros, ¿qué vayas a hacer tú para que te den centímetros cúbicos? Transformarlo ¿A qué? a lo que me está pidiendo. No. Ya, dale, hazlo. Y veamos cómo queda. Y ahí lo arreglamos. Si está bien o está mal. Dale. Ya, Cristian, ¿cuánto es el volumen del cilindro para ese motor?
¿Cuánto te da, Cristian? Me da 4.710. ¿Qué? 4.710, ¿qué? Menos mal que hice la prueba mañana, weón. Lo voy a hacer de nuevo. Mira. Te ¿Está explico. para responder dudas o no? El volumen del cilindro, eso lo hice en la clase anterior, Cristian. El volumen del cilindro se define como pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la carrera. Que no se nos olvide. ¿Qué es lo que es el diámetro? El diámetro del cilindro. El maldito profesor te puede dar el diámetro en milímetro, en pulgada, en decímetro, en metro, en la unidad que el profe quiera. Porque así de malo es. Lo que usted debe tener claro, que para que el resultado de esta ecuación quede en centímetros cúbicos, usted debe utilizar la información en centímetros. Por lo tanto, yo digo que el volumen del cilindro va a ser igual a pi cuarto, 0.785. No hay unidad acá. Por el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? 80 milímetros, dijo el maldito profesor. Por lo tanto, 80 milímetros, si lo transformo a centímetros, son 8 centímetros al cuadrado. Por la carrera, ¿cuánto vale? 75 milímetros. Si lo transformo a centímetros, serían 7.5 centímetros. Multipliquemos. Lo vamos a hacer paso a paso para que entendamos. 0.785 por esto que está aquí, queda 8 por 8, 64 centímetros al cuadrado por 7,5 centímetros. Multiplicamos de nuevo. Ahora multiplicamos todo junto. ¿Cuánto da? 376,8 centímetros cuadrados por centímetro, queda centímetro cúbico. Listo. Listo el volumen del cilindro. Espectacular. Genial. Ahora, si yo te pido la cilindrada, tú sabes que la cilindrada es el volumen del cilindro por el número de cilindros. Por lo tanto, la cilindrada va a ser los 376,8 centímetros cúbicos por 4. Porque yo dije, acá dije, que el motor tenía ¿cuántos cilindros? 4. Y eso nos da una cilindrada de 1507,2 centímetros cúbicos. Si lo paso a litros, divido por 1000. Por lo tanto, me quedaría 1.5 litros. Ya. ¿Estamos? Ahora sí. Ese no era múltiple explicar ¿cuánto se llama? La cilindrada unitaria o la cantidad de cilindros y no el. Sí, cierto. Ah, ya. Eso es para Pero me dio calcular. distinto. Me dio distinto. Dije, me dio algo de 1.507.000. Simplemente, 1.507.200. Víctor, ¿y transformaste los 80 milímetros a 8 centímetros? No. Centímetros hay que transformarlo. Que como no salía ahí, pensé que estaban ya transformados.
No, y dice milímetros. Milímetros. En milímetros, es que como se veía ya. Ahora, un pistón de 80 centímetros sería un motor gigantesco, más grande que un camión. Un camión de esos del norte. Más grande. Profe, para sacar el volumen del cilindro, después se tiene que multiplicar por el número de cilindros. Eso es para calcular la cilindrada, amigo, el volumen Ya, del motor. Porque ya. la cilindrada se define como la sumatoria de todos los volúmenes de todos los cilindros. O sea, dice, hay que tener la cilindrada unitaria primero para poder calcular la cilindrada total. Eso. Claro, claro. Y tener la cilindrada total para poder sacar lo que es ¿cuánto se llama? La volumen de cámara de combustión. No, no es necesario. No, Para sacar el tener volumen la de la, cilindrada unitaria. no, no es necesario. Para el volumen de la cámara de combustión, mira, lo voy a anotar acá. Mira. Aquí. El volumen de la cámara de combustión se define como el volumen del cilindro, todo dividido por la relación de compresión -1. Fíjate que esto es cilindro o cilindrada unitaria, los 376. Por lo tanto, yo digo que el volumen de la cámara de combustión va a ser igual a... ¿Cuánto nos dio los 376,8 centímetros cúbicos dividido por la relación de compresión, que vamos a darle un valor de 10. 10 a 1. 418,6. Entonces sería dividido por 10 o 9. 10 menos 1. Con 9. 9 porque Claro, 10 10 menos 41,86, ¿cierto? Profe, una duda. Diga. Para la prueba en la cilindrada unitaria, para sacarla, ¿es mejor usar pi partido 4 o la constante? La constante 0,785. Ya. ¿Qué es lo único que acabamos de calcular? Que si este motor que tengo dibujado acá tuviera un diámetro de 80 milímetros y una carrera de 75 milímetros, este volumen ya sabemos claro que serían 376,8. Si sumamos los 4 cilindros nos daría una cilindrada de 1,5 litros. Para que tenga una relación de compresión de 10 a 1, el volumen de acá es de 41,86. Profe, ¿habrá cálculos que no habrá que habrá que calcular en relación de compresión o siempre nos va a dar ese dato? Va a depender, pues, Cristian, porque si yo te digo, calcúlame, por ejemplo, para la otra parte del ejercicio, cuando tienes que calcular la empaquetadura, yo te digo que tú calcules el volumen necesario para una regulación de compresión de tanto. ¿Cachai? O te puedo decir, para este volumen de cámara y con esta cilindrada, ¿cuál es la relación de compresión? Pero para eso hay una fórmula, pues, Cristian, que es súper sencilla. Yo sé que te la escribo acá, para que vayas tomando tu apunte. La relación de compresión se define como el volumen del cilindro más el volumen de la cámara de combustión, todo dividido por el volumen de la cámara. Por lo tanto, si tú tienes el dato del volumen de cámara y tienes el volumen del cilindro, la relación de compresión ya está lista.
¿Me lo puedes repetir, porfa, para escribirlo? Claro, la relación de compresión se define como el volumen del cilindro más el volumen de la cámara de combustión, todo dividido por el volumen de la cámara de combustión. Oiga, profe, y en ese caso el volumen del cilindro no tendría que ser rectificado para sacar la relación de compresión, ¿o no? Pero, Sebastián, eso va a depender exclusivamente de lo que diga el ejercicio, porque claramente yo te puedo decir, oye, vamos a cepillar la culata. Rectificamos la culata y la culata, el volumen, por ejemplo, si yo te digo para este ejercicio, yo sé que el volumen estándar es de 41,86. Yo te digo, ¿sabéis qué? Llevé a cepillar la culata, la rebajaron, la cubiqué y me quedó con un volumen de cámara de 37. ¿Me podéis calcular la relación de compresión? Ah, ya, pues. Entonces tú me dices, el profe me dijo que ahora el volumen de cámara de combustión rectificado, ¿cierto? Era de 37 centímetros cúbicos. Entonces tú dices, la relación de compresión va a ser igual al volumen del cilindro, que era los 376,8, ¿sí o no? Más los 37 dividido por los 37. ¿Cuánto te da eso? Y ahí te da una relación de compresión de 11,18. ¿Cachai? Entonces tú lograste calcular una nueva relación de compresión en función a un dato. Lo que tú tenés que tener claro es que todo lo que yo te pueda pedir o solicitar debe ir apoyado de un dato. O tiene que estar ahí o ser producto de una ecuación. Dicen, pasando esto a la vida normal, a la realidad. Cuando uno hace una rectificación, ya sea de culata o de la camisa del pistón, uno no tiene que cambiarle según los cálculos estos, verle lo que cambió todo, porque cambia todo, cambia el volumen del cilindro, o sea, de la cámara, hay que usar pistones nuevos, eso de acuerdo al cálculo que uno tome aquí, pues, ¿cierto? Mira, en función a la realidad, Víctor, por ejemplo, lo que uno puede definir cuando desarma un motor, uno mide el diámetro del cilindro y en función a lo que fábrica indica, puede determinar los desgastes y con esto definir si rectifica o mantiene el cilindro. Si uno logra, decide rectificar el cilindro, lo que tiene que hacer es ir a rectificadora, se rectifica el cilindro y se cambia el pistón, porque el cilindro ya quedó más grande. Si el pistón cambia, claramente el volumen va a cambiar. Lo vimos en los ejercicios anteriores. Cuando yo me voy al máximo rectificado, el volumen cambia aproximadamente en un 2,9% aproximadamente, crece. ¿Va a variar la relación de compresión? Claramente varía un 2%. En la realidad, un 2% que cambie la relación de compresión no es nada. Absolutamente nada. El tema está cuando uno quiere hacer modificaciones al sistema. Ahí está. Ah, ya, ok, entiendo. Okay, Profe, si cuando quiera sacar la relación de compresión, ¿es necesario tenerlo en centímetros y o en litros? Cuando tú quieres sacar la relación de compresión, como esta fórmula que está acá, como en matemáticas nos enseñaron, cuando uno trabaja tiene que trabajar con unidades consistentes. Por ejemplo, si tú tienes el volumen del cilindro en litros, debes trabajar el volumen de la cámara en litros para poder sumarlos. Tú sumas litros con litros,
centímetro cúbico con centímetro cúbico y divides lo mismo. ¿Me explico, no? Si tú me dices que vas a trabajar el volumen del cilindro en litros, el volumen de la cámara en litros, el resultado va a ser exactamente el mismo si utilizas los centímetros cúbicos. ¿Dónde está la salvedad? Que todos tienen que estar en la misma unidad. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Y profe, ahí en la pizarra, el volumen de la cámara de combustión le dio 41. ¿Por qué cuando sacó la relación hay un 37 ahí? Ah, lo que pasa es que yo... Ya, eso se explica de la siguiente manera, porque yo dije, vamos a suponer que yo tomo la culata, la mando a la rectificadora, cubico la cámara de combustión, en pocas palabras le echo un fluido a la cámara de combustión y defino que tiene 37 centímetros cúbicos, después que volvió a rectificadora. Eso fue lo que dije yo en el ejercicio. Por lo tanto, si yo digo que una vez que la culata volvió de la rectificadora, claramente al cepillarla volvió más pequeña la cámara, voy a recalcular la relación de compresión. Entonces, si tú te das cuenta, para tener una relación de compresión de 10, el volumen de la cámara tiene que ser de 41. Como yo mandé a cepillar la culata, el volumen de la cámara de 41 bajó a 37. Por lo tanto, la relación de compresión cambió. ¿Me entendió, profe? Ese, ese, uno en esto uno puede, o sea, mandar a rectificar la cámara, eso, la parte de arriba, no sé, creo. Sí, sí se puede, Víctor. De hecho, cuando uno cepilla la culata, cuando hace la superficie de culata, inmediatamente está modificando el volumen de la cámara. Inmediatamente. Sí, pero adentro sí, onda, pero cosas como para dejarla más amplia, sí, que caiga más como posible. ¿O no? No, no se puede. Lo que se puede hacer ahí es cambiar la empaquetadura, como vimos en los ejercicios anteriores, Sí, reemplazar por no, una empaquetadura en sobremedida, una empaquetadura más gruesa. ah, ya, es más veroso. Sí, sí, he visto yo eso. Que yo, bueno, cuando vi o sea, hicimos harto, ¿cuánto se llama, bueno, esto? Rectificación y ajustamos autos, camiones y bus, entonces me tocó a mí un bus, pues, entonces le hicimos esto y las cámaras la habían pasado ya a llevar, ya habían roto la parte de donde va la válvula, tuvimos que limarla, dejarla la plana, pero compadre, el ingeniero estaba dijo que se había modificado la cámara, que teníamos que, él tenía que mandarla a rectificar la parte esa porque dijo que había quedado mal, pues, entonces yo siempre quedé con la idea esa, se podrá, eso. No. Lo que podía hacer es aumentar el volumen de la cámara con empaquetadura. Ah, ya entonces sí, porque dije raro, porque se supone que cuando rectifican la culata, la cámara empieza a bajar, a ir el menos. Sí, pues, Entonces ahí se dije, achica el volumen. sí, sí. Entonces, sí, le ponen esta que va entre el bloque y la culata. Entonces, Empaquetadura. Hércules, se le echa, antiguamente uno nos echaba como un líquido salmón que era como ¿cuánto era el nombre? Puta, que tenía un nombre. Y abajo, después la paquetadura, después la otra vez la placa esa y la otra, otra que aumentaba alto. Así es. Profe, Profesor, una consulta, Diga, don que Cristian. vengo recién entrando a O la clase. dime, Cristóbal. ¿La prueba a qué hora es? Mañana
Mandé un mensaje por Team Cristóbal. Es que lo que pasa es que no me había podido conectar por el tema de que estaba haciendo un trabajo y pensé que entraba a la clase a las 4:35. De Me hecho, había equivocado yo. la clase parte a las 15:50. Sí, es que lo que pasa es que casi todas las clases de la semana empiezan a las 4:35, entonces me confundí. Por eso venía entrando recién. Qué raro si todos los días hemos partido a las 15:50. Mm. Pero bueno, ya da lo mismo. En todo caso, la prueba es mañana. Ahora estamos aclarando las dudas a petición de algunos colegas. Ya, profe. Muchas gracias. Profe, Diga, ¿existe una fórmula para calcular la rectificación después del volumen? no. No, no existe una fórmula para calcular la rectificación. Lo que se hace es trabajar con los volúmenes que uno quiere llegar para calcular una empaquetadura. Eso es lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Por eso te digo, Cristian, ¿hiciste el ejercicio del motor V8? No, profe, pero ahora lo voy a hacer. Ya, entonces necesito que lo hagan. Y mira, y yo te mandé las soluciones y el paso a paso para que lo hagáis. Dice, o sea, que ¿qué es lo que es distinto entre los ejercicios de la otra guía al de V8? Nada, cambian los valores nomás, pues cambia que tiene más cilindros y los diámetros son más grandes, pero el ejercicio en sí es el mismo. Era lo mismo. Ah, ya. No da los mismos resultados, las mismas preguntas para otro motor, pero en sí la mecánica es la misma. Mm. Pero igual es el pi partido por 4, igual, no cambia. Claramente no, si lo de las fórmulas siempre se van a mantener. Ah, ya, bacán. Profe, la rectificación nos va a dar el dato en la prueba, ¿no? O sea, en el problema. Claro, mira, Por ejemplo, estoy viendo aquí el del V8 y dice que para calcular el rectificado de cilindro, por ejemplo, es 0,1 centímetro. claro, 1 milímetro, efectivamente. Ujú. Efectivamente, pero ahí lo único que cambia es el diámetro del cilindro nomás y la mecánica del ejercicio sigue siendo la misma. Dice, entonces, en ese, donde dice el rectificado es de 1 milímetro, hay que pasarlo a centímetro. ¿Sí? Para que tú puedas sumar el diámetro en centímetros más el centímetro, más el rectificado. Recuerda, siempre tú tienes que trabajar en unidades consistentes. Sí. Que sea más o menos igual la misma unidad. Tiene que ser la misma unidad.
Ya, bacán, teacher. Muchachos, aquellos que no tengan dudas por aclarar, se pueden descolgar. Chao, profe, que esté bien. Cuídense. Vale, profe, nos vemos. Profe, para la relación de compresión, ¿siempre Dime. se tiene que calcular rectificada? Depende, Cristian, va a depender de lo que el enunciado diga. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate que te doy como dato el volumen de la cámara de combustión. Si yo te doy como dato el volumen de la cámara de combustión, tú utilizas la fórmula para el cálculo de relación de compresión y puedes calcular la relación. Si te doy como dato la relación de compresión, vas a calcular el volumen de la cámara. ¿Me explico? Sí, profe. Vale. Profe, ¿puede explicar otra vez eso? Para anotarlo. ¿Qué cosa, Cris? Lo que acaba de decirle, lo de si usted me da el... No me acuerdo. Lo que había dicho recién el compañero. Ya mira, te explico. Te voy a explicar acá. Tú ves la pizarra, ¿cierto? Sí, Ya ves el dibujo. sí. Ya, mira. Tú tenés que tener algo claro. La relación de compresión se define como el volumen del cilindro más el volumen de la cámara de combustión, todo dividido por el volumen de la cámara de combustión. Ahora, si yo de esta fórmula despejo el valor del volumen de la cámara de combustión, voy a obtener que eso es el volumen del cilindro dividido por la relación de compresión menos 1. Por lo tanto, lo que yo te pida va a depender de los datos que tú tengas. Te explico. Si yo te doy la relación de compresión, como en este ejercicio, el dato está acá. Siempre lo vas a calcular, por lo tanto te voy a pedir el volumen de la cámara. Pero, por ejemplo, imagínate que yo te dé el volumen de la cámara, te los doy. Te digo, el volumen de la cámara es tanto, te puedo pedir que me calcules la relación de compresión con esta fórmula que está acá. En pocas palabras, si te doy la relación de compresión, calculáis el volumen de la cámara de combustión. Si te doy el volumen de la cámara de combustión, calculáis la relación de compresión. Profe, en la prueba va a entrar calcular X porcentaje. No, no va a entrar eso. Vale. ¿Y cálculos de fuerza va a entrar, profe, o no?
Bueno. Ya. ¿Qué es lo que acabo de anotar en la pizarra? Tengo que el pistón se desplaza desde un punto muerto superior a un punto muerto inferior por efectos de la presión al interior del cilindro. Esta presión proyectada sobre el área del pistón se transforma en una fuerza. Por lo tanto, yo sé que fuerza se define como presión por área. Para calcular la fuerza, la presión tiene que estar en pascales. Ojo, no se olvide. Aquí la presión tiene que estar expresada en pascales y el área tiene que estar expresada en metros cuadrados. Supongamos que tenemos $435 PSI de presión. Vamos, calculen la fuerza. Y que no, para que quede. Y un diámetro de cilindro de 80 milímetros. Calculen la fuerza que mueve el pistón desde el punto muerto superior al inferior. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es transformar la presión. Para transformar la presión, nosotros sabemos que 435 PSI, yo lo quiero transformar a esto es metrología, ¿eh? Yo sé que 14,5 PSI equivalen a 1 bar. Y yo sé que 1 bar equivale a 100.000 pascales. Por lo tanto, simplifico ahí, simplifico ahí, simplifico ahí. Lo que quiere decir que sería 435 por 100.000 dividido 14,5. Y eso nos da 3 millones de pascales. Entonces, la presión sería igual a 3 millones de pascales. Listo. Tenemos listo la transformación de la presión. Ahora, lo que yo acabo de hacer, eso es materia pasada en hidráulica y en metrología. El área, ¿cierto? Vamos. Entonces la presión son 3 millones. 1, 2, 3, 1, 3, listo. Pascales. El área se calcula como pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Por lo tanto, el área va a ser igual a los 0.785 por el diámetro, que son 80 milímetros. Y lo vamos a transformar a metros. Eso nos da por 0,08 metros todo esto al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar el área? Profe, una consulta, ¿de dónde sacó ese 0,08? ¿Este? ¿Qué es lo que es el área? ¿Qué dice aquí en esta fórmula de área?
¿Qué dice ahí? Ahí, área es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Cuánto vale el diámetro? 80 milímetros. Ah, ya, profe, no había visto la fórmula. Transforme 80 milímetros a metro nos da 0,08 metros. Por lo tanto, nos da un área de 0,005 metros cuadrados. Listo. Tengo la presión, tengo el área, tengo el área. ¿Cómo se define fuerza? Presión por área. Multiplicamos. Los 3 millones por los 0,005 metros cuadrados. ¿Cuánto nos va a dar la fuerza? 15.000 o no, profe. 15.072 newton. Ese es nuestro valor de fuerza. Genial. Ahora, esto del área aquí. ¿Cuánto nos dio la fuerza? Borramos. Trabajo. ¿Qué es lo que es el trabajo? El trabajo se define como una fuerza por una distancia. ¿Cuál es la distancia que recorre el pistón? La carrera. Para una carrera de 80 milímetros, porque es un motor cuadrado, nosotros sabemos entonces que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Eso es una D. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual. La fuerza, que son los 15.072 newton, por la distancia, que está 80 milímetros, ¿sí o no? Y en metros, ¿cuánto sería? 0,08 metros. ¿Cuánto nos da el valor del trabajo? 1205,76 newton por metro. Así de fácil. Lo anotamos acá entonces. Trabajo 1205,76 newton por metro. Listo. No hay más. Así de fácil. Potencia. Vamos a la potencia. La potencia se define como trabajo en función del tiempo. Yo sé que trabajo es fuerza por desplazamiento partido por tiempo. Esto, distancia partido por tiempo, es velocidad. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a la fuerza por la velocidad. La pregunta es, ¿la velocidad de quién? La velocidad del pistón. Yo sé que para calcular la velocidad del pistón, la velocidad media, les dejé una fórmula. Dije que velocidad iba a ser igual a las revoluciones por minuto multiplicado por la carrera en milímetros, todo dividido por 30.000. Y con esto vamos a obtener la velocidad en metros por segundo. Entonces, si yo les pido calcular la potencia, les voy a pedir calcular la potencia a un régimen de revoluciones definido. Supongamos que yo les pido calcular la potencia ¿a cuánto? 5.000 revoluciones. 5.000 revoluciones por minuto. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular la velocidad. Vamos a borrar aquí. Vamos a escribir solamente la fórmula acá.
Ya desglosada, potencia igual a fuerza por velocidad. Por lo tanto, la velocidad van a ser las 5.000 revoluciones por minuto por la carrera en milímetros, que eran 80 milímetros, dividido por los 30.000. ¿Cuánto nos da eso? $13.3 metros sobre segundo. Por lo tanto, si vuelvo acá, yo sé que potencia es igual a fuerza por velocidad. ¿Cuánto es el valor de la fuerza? 15.072, ¿sí o no? La misma fuerza. 15.072 newton por... ¿Cuánto me dio la velocidad? 13.3. metros sobre segundo. Por lo tanto, la potencia va a ser 15.072. 20.000, no, 200.457. Un cero, me equivoqué. .6 watt. Y acuérdate que esa W es con mayúscula. Yo sé que un HP son 746 watts. Divido eso por 746 y me queda que la potencia es de 268 HP. Horsepower. Listo. Ya, ahí están todos los ejercicios. Vamos. ¿Dudas? ¿Cómo se calcula el tiempo, profe? ¿Qué tiempo? Cuando hizo la fórmula de la potencia, que era watts dividido por T. La potencia se define como fuerza por velocidad. ¿De dónde viene esta? Mira, Loquillo. ¿De dónde viene? Ahí lo vamos a escribir. Yo lo escribí de la siguiente manera. Potencia es trabajo en función del tiempo. Pero yo sé que la potencia es... ¿Qué es lo que es el trabajo? Fuerza por... ¿Lo viste en el ejercicio anterior? Desplazamiento. Si todo esto lo divido por T, que es tiempo, yo sé que esto que está aquí es velocidad. ¿La velocidad de quién? Del pistón. ¿Cómo calculo la velocidad del pistón? Con esta fórmula que está acá. Y solo reemplazo la velocidad. Por eso yo digo que aquí potencia es fuerza por velocidad. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Genial. ¿Qué más dudas? Por mi parte, ni una más, profe. Este era el ejercicio que más me gustaba. Por ahí me aclaró las dudas. Bueno, me alegro. Entonces, a medida que no hayan dudas, váyanse desconectando para ir quedándome con los que tengan dudas. Vale, profe, que tenga un buen día. Cuídese. Igual usted, cuídese. ¿Esto es todo lo que va a entrar, profe? Más lo que es con el cruce de válvulas y el ciclo práctico. Diagrama, el diagrama de válvulas, el diagrama del ciclo práctico y cuánto dura cada carrera. Y el cruce. Pero eso está, ya está así como en Power, ¿cierto? ¿No? Sí, pues. Y va a pasar también el cruce de distribución.
¿Cuál es ese? Es el que nos hacía calcular la apertura de admisión. Sí, ese. Vale. Ya, profe, yo que ready. Ya te Muchas reí, gracias. me alegro mucho. Descuélguese entonces, va a quedar mejor que no. Vale, profe. Cuídate, un abrazo. Igual. Yo, profe, que esté bien. Cuídate. Ya, un Víctor, ¿qué duda le queda? No te estoy revisando acá, viendo eso lo que le había explicado al otro chiquillo. No te estoy ya, me quedó bien claro. Bueno, si no tiene duda, estamos. ¿Por qué te dicen? Gracias, puede ser. Un abrazo. Entendimiento. Adiós.